Hola a todos, aquí estamos en una edición más de Hecho en México, mercado de fichajes en Europa y hay que hablar de movimientos que podría haber con jugadores mexicanos. El primero, por supuesto, Raúl Jiménez, y es que el director deportivo de la Juventus, Fabio Paratici, se encuentra en Londres tratando de cerrar al mexicano. 3 jugadores que estarían en la carpeta para ser ofrecidos al Wolverhampton. Se habla de Ramsey, se habla de Douglas Costa y se habla también de Alessandro. Hoy en día estos serían los nombres que le pondría, como decíamos, la Juventus al Wolverhampton, tratando de abaratar un poco el costo de Raúl Jiménez. Los Wolves lo habían tasado en 100 millones, no quieren escuchar menos de 80, aunque hay un mediador que podría ayudar mucho y facilitar la llegada de Raúl Jiménez. Por supuesto que hablamos de Jorge Méndez, el representante de Cristiano Ronaldo, que es también representante de Raúl y que además es una especie de consejero, por así llamarlo, en los Wolves. Esto podría ayudar mucho a que la negociación avanzara. Lo cierto es que, como sabemos, en tiempos de pandemia no hay dinero en las arcas de los clubes importantes y la idea es tratar de bajar los costos. Todo esto, por supuesto, ligado a la salida de Gonzalo Higuaín, quien ya dejó entrever que no le desagrada eso de venir a jugar a la MLS. El Tecatito Corona tiene ya precio. El Porto ha fijado un valor de 30 millones de euros para su cláusula de rescisión. Estaba en 50, accedieron a bajarla a 30. Me parece que sigue siendo un costo alto. Hay 2 clubes de los que se ha hablado habrían presentado interés, justamente los 2 que van a jugar la final de la Europa League, el Inter de Milán y el Sevilla. Lopetegui ya en su día habló maravillas de Tecatito Corona. No creo que hoy el Sevilla desembolse 30 millones de euros y me parece que ahí es en donde puede estar la traba, por lo menos para que llegue al equipo andaluz. Tecatito termina contrato hasta 2022. Parece que la prioridad del Porto es que se quede un año más y posiblemente el año que entra, entendiendo que lo tendrían que vender o se iría gratis, ahí sí facilitar todavía más su salida y quizá bajar un poco más o negociar esa cláusula. Por lo pronto hoy el Porto dice o 30 millones o Tecatito se queda. Todo parece indicar que será un año más en el equipo de Portugal, en donde lo hizo bastante bien y fue uno de los jugadores más destacados de la temporada en la Primera Liga de Portugal. Un jugador que evidentemente está en el mercado, o que al menos el Atlético de Madrid lo tiene como moneda de cambio, es Héctor Herrera. Hablábamos el otro día de ese posible intercambio que habría en el Napoli. También luce complicado porque el Napoli quiere dinero y no quiere jugadores, pero hoy vuelve a aparecer otra opción y se trata del Valencia. El Atlético de Madrid se habría fijado y desde hace rato ya en Rodrigo Moreno y podría usar a Héctor Herrera para también aminorar el costo del delantero del equipo che. Insisto, ya que se hable del Napoli, ya que se hable del Valencia, viene a confirmar lo que decíamos el otro día. Al parecer Simeone terminó un poco molesto tras ese partido contra el Leipzig, no termina de ver a Héctor Herrera con la intensidad que le gusta y podría ser moneda de cambio para aminorar costos de jugadores que interesan en el Atlético de Madrid en este mercado de fichajes que viene así. Viene con esta mano: no hay dinero, te doy jugador, te pago un poquito menos y vamos viendo cómo nos arreglamos. Insisto, hoy ya ponen a HH en el Valencia. Un HH que, por cierto, dio una entrevista con un integrante del grupo Morat para la Liga, para una sección en el canal de YouTube de la Liga, y hablaban del paso de Juan Carlos Osorio en selección mexicana. Fue como un padre para mí y en México nunca lo valoramos. Palabras de Héctor Herrera, en donde defiende la gestión de Osorio. Yo creo que la gestión de Osorio no fue mala. Evidentemente en el Mundial, en la eliminatoria mundialista se consiguió el objetivo y se consiguió de buena manera. Osorio me parece que sí quedó a deber y mucho en las grandes citas, en la Copa América,
en la Copa Confederaciones, en la Copa Oro, aunque fue con un equipo alternativo, y por supuesto en el Mundial, que empezó con una expectación muy alta tras ese triunfo de Alemania, y el equipo se le fue cayendo y se le fue cayendo. Ahora, a mí sí me gustaría también saber qué piensan jugadores como Héctor Herrera de estas palabras ahora de Osorio, porque creo que Osorio se ha equivocado saliendo ya de selección mexicana y con declaraciones que ha hecho, como cuando íbamos a jugar contra Brasil, todos se quedaron callados. En fin, así las cosas. Hablemos también de 3 jugadores que ha puesto Mitchell, o que ha dicho Mitchell, que de los mexicanos en Liga MX, él se los llevaría a Europa sin lugar a dudas. JJ Macías, Jesús Gallardo y Sebastián Córdoba de las Águilas del América. Aunque vuelve a hacer énfasis Mitchell en una cosa que es muy cierta: el jugador mexicano tiene talento, pero para triunfar en Europa tiene que cambiar en chip. Acá, cada entrenamiento se disputa con la intensidad de un partido de fútbol. En México es otra la mentalidad y es otra la intensidad. No se entrena como se juega. En Europa sí. Y creo que es algo que le pasa mucho al futbolista mexicano cuando llega al fútbol europeo. Ese chip de entrenar a medios chiles, a medias tintas, pensando en llegar lo mejor al fin de semana, no. En Europa eso no existe. Aquí se entrena todos los días, a tope, pa. Y así te disputas un lugar para estar el fin de semana en el 11. Creo que capacidad tienen los 3. Creo que los 3 podrían jugar en Europa sin lugar a dudas. Pero qué importante es esto que dice Mitchell y el hecho de empezarle a cambiar el chip al jugador mexicano. Uno que lo tuvo cambiado desde el día 1 que llegó a Europa sin lugar a dudas fue Andrés Guardado, y hoy se cumplen 15 años ya. 15 años del debut del Principito en primera división. Debutó con el Atlas muy jovencito, era menor de edad incluso, y la verdad es que desde que empezó a jugar dejaba cosas interesantes, ¿no? Creo que estamos hablando de la última gran joya de la cantera del Atlas. Una pena que esa cantera se haya perdido. Lo llevó la Volpe muy joven al Mundial, brilló en aquel partido contra Argentina y después emprendió el vuelo y no ha regresado. Se ha quedado con una carrera exitosísima en el fútbol deportivo, en el fútbol europeo, Deportivo La Coruña, el Valencia, pasó también por Alemania, por el Leverkusen, el PSV Eindhoven, ahora el Betis. Creo que hablamos de un hombre que entendió desde el día 1 dónde se paraba y que sin lugar a dudas ha sido de los mexicanos más destacados en el fútbol europeo. Felicidades, Principito, por estos primeros 15 años y enhorabuena por seguir triunfando en Europa. Soy Fernando Ceballos, gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales de beIN Sports, Twitter, Facebook, Instagram y por supuesto en nuestra página web. Saludos a todos.